Capítulo 701. La dicha, la desgracia. Las palabras de Shimura Danzou habían dejado a todos boquiabiertos. Quienes más sorprendidos se llevaron fueron, sin duda, Utatane Koharu y Mitokado Omura, pues ambos sabían muy bien cuánto odiaba Shimura Danzou a los miembros del clan Uchiha. Para Danzou, ningún integrante del clan Uchiha era una persona de bien. Incluso si Uchiha Tsuki hacía todo por Konoha, Utatane Koharu y Mitokado Omura no creían que Danzou fuera a decir algo bueno sobre él. Sin embargo, parecía que ahora Shimura Danzou se había convertido en un defensor de Uchiha Tsuki, lo que sin duda dejaba a Utatane Koharu y Mitokado Omura sin saber qué pensar. Tras un breve instante de aturdimiento, fue la mirada de Utatane Koharu la que primero se posó sobre Shimura Danzou, y dijo: «Danzou, ¿no he oído mal? Por lo que dices, parece que esperabas que ese mocoso de Uchiha Tsuki pudiera liderar a sus tropas para invadir Sunagakure. Si es así, entonces asígnale directamente la misión a ese mocoso de Uchiha Tsuki, que traiga a la cabeza del tercer Kazekage, a ver si es capaz de hacerlo». La cabeza del tercer Kazekage, quizá simplemente no quiso tomarla, Koharu. Apenas Koharu terminó de hablar, Shimura Danzou soltó una leve y fría risa y continuó: «Koharu, no importa que Uchiha Tsuki sea un mocoso, el poder que realmente posee no es algo que podamos imaginar. Según los informes, el período en que Uchiha Tsuki desapareció coincide exactamente con la desaparición del tercer Kazekage. En aquel entonces, Tsuki se encontraba dentro del país del viento, lo que significa que la desaparición del tercer Kazekage podría estar muy relacionada con Uchiha Tsuki. Además, en esa misma época, los campos de hierbas medicinales de Sunagakure fueron atacados, y Tsuki también estaba en el país del viento. Poco después de regresar, Uchiha Tsuki pidió al clan Uchiha que enviara tropas de élite para apoyar a Namikaze Minato. Seguramente Tsuki ya sabía que Sunagakure se disponía a atacar, solo que nosotros, los verdaderos altos mandos de Konoha, no obtuvimos información de primera mano. Dicho esto, Shimura Danzou desvió lentamente su mirada hacia Utatane Koharu, la encaró directamente y prosiguió: «Koharu, ese mocoso que puede provocar una guerra entre dos aldeas ninja, ¿acaso crees que es un mocoso al que se pueda menospreciar? Eso». Tras escuchar las palabras de Shimura Danzou, Utatane Koharu se quedó sin habla, pues no poseía la habilidad de Uchiha Tsuki para lograr todo lo que Danzou había mencionado. Pero, apenas unos instantes después de que Danzou terminara de hablar, Mitokado Omura frunció profundamente el ceño y dijo: «Danzou, si es como dices, entonces el ataque de Sunagakure podría estar relacionado con ese mocoso de Uchiha Tsuki, ¿no es así? En ese caso, ¿por qué no entregamos a Uchiha Tsuki? Así, ¿no podríamos poner fin a la guerra entre nuestras dos aldeas?». «Absurdo». Antes de que Mitokado Omura terminara de hablar, el tercer Hokage golpeó con fuerza la mesa que tenía delante y lo reprendió directamente. «Omura, ¿acaso has perdido la cabeza? Tsuki, sea como sea, es un ninja de nuestra aldea. ¿Qué quieres decir con que lo entreguemos? ¿Acaso si un día Sunagakure pide tu cabeza, también entregaremos la tuya? No lo olvides. Tsuki es un ninja de Konoha, y todo lo que hace lo piensa por el bien de Konoha. Aunque ahora Sunagakure quiera iniciar una guerra, es por las disputas internas de Sunagakure, no tiene nada que ver con Tsuki. Tampoco eres joven, ¿cómo es que no puedes usar la cabeza?». Dicho esto, el tercer Hokage respiró hondo, volvió su mirada hacia Shimura Danzou y preguntó: «Danzou, deja de decir tonterías. Dime cómo solucionamos esto. Si no lo manejamos bien, Konoha podría ser sospechosa de provocar la guerra. Si es posible, no quiero que nuestra aldea cargue con esa infamia. Piensa en algo». No hace falta pensar nada. Cuando el tercer Hokage llegó a este punto, Shimura Danzou no dudó ni un instante y respondió directamente: «Que Sunagakure vaya a atacar la frontera del país del fuego es algo ya decidido. Por lo tanto, a Sunagakure no le importará en absoluto que sus líneas defensivas hayan sido vulneradas. Solo podrán concentrarse en romper nuestras defensas en la frontera del país del fuego. Además, yo tengo información sobre el ataque de Sunagakure. Si difundimos esa información, todo el mundo sabrá que Konoha es la víctima, y que iniciar la guerra era inevitable. Solo que hay algo que me preocupa mucho, Sarutobi. Y es, ¿hasta qué punto ha crecido ese pequeño Uchiha Tsuki?». Al decir esto, Shimura Danzou no pudo evitar suspirar con resignación y continuó: «Sarutobi, ahora puedo confirmarlo. La desaparición del tercer Kazekage debería estar relacionada con ese chico, Uchiha Tsuki. Si en su momento hubieras seguido mi consejo y lo hubieras dejado entrar en nuestra raíz, ahora Tsuki sería una carta bajo nuestro control.
Si cualquier otra aldea nos tuviera en Kina, podríamos usar esa carta, Uchiha Tsuki, para resolver la crisis. Pero ahora resulta que a ese mocoso le han salido alas, y tiene la capacidad de amenazarnos. Cuando una carta pierde el control, se convierte en una amenaza. ¿Qué haremos si un día Uchiha Tsuki se convierte en nuestra amenaza? No lo olvides, Sarutobi. En su día, Uchiha Madara fue una carta del primero Kage, pero al final se descontroló. Las palabras de Shimura Danzou volvieron a llenar de pesadez la oficina del Hokage. Sin embargo, el tercer Hokage solo guardó silencio durante unos segundos antes de decir: Danzou, ya que esto tiene solución, no hablemos más del resto. Tsuki, pase lo que pase, es un ninja de nuestra aldea. Mientras no lo presionéis, es imposible que huya como lo hizo Uchiha Madara, porque tiene demasiados lazos en Konoha. Pero hay otro asunto que vale la pena discutir: el destino de Tsuki. Dicho esto, el tercer Hokage meditó unos segundos más y añadió: Tsuki no es adecuado para quedarse con Minato. Que vaya a otro lugar por un tiempo. Eso está bien. Tras escuchar la propuesta del tercer Hokage, el primero en aceptar fue nuevamente Shimura Danzou. Sin embargo, al ver la siniestra luz que brillaba en sus ojos, quedaba claro que Danzou no estaba tramando nada bueno. Efectivamente, tras reflexionar un momento, Shimura Danzou ideó otro plan para matar dos pájaros de un tiro. Acto seguido, frente al tercer Hokage, Utatane Koharu y Mitokado Omura, Shimura Danzou expuso su estrategia. Hagamos esto. Ya que Uchiha Tsuki no es adecuado para estar con Namikaze Minato, que lidere un destacamento para guarnecer otra frontera del País del Fuego. ¿Acaso él mismo no dice que tiene cuentas pendientes con la aldea de la niebla? Pues que Uchiha Tsuki vaya a tratar con esos malditos ninjas de la niebla. Y precisamente, la sangre oculta combinada con un Shura, ¿acaso no es la mejor pareja? Que Uchiha Tsuki use su título de Shura para infundir temor en esos malditos ninjas de la niebla. Ya sea fortuna o desgracia, que él mismo se las arregle. Capítulo 702. Gran jugada. Al final, nadie refutó la propuesta de Shimura Danzou, así que el tercer Hokage decidió que Uchiha Tsuki liderara un destacamento hacia la frontera para infundir temor en la aldea de la niebla del País del Agua. Sin embargo, en ese momento, Uchiha Tsuki, que se encontraba en la frontera entre el País del Fuego y el País del Viento, aún no sabía nada de la propuesta que Danzou había hecho en la oficina del Hokage. Si Uchiha Tsuki pudiera conocer ahora la propuesta de Shimura Danzou, sin duda alzaría el pulgar ante él y alabaría su astuto plan. Porque lo que Danzou había diseñado era un plan para matar dos pájaros de un tiro. Lo que él esperaba no era que Tsuki intimidara a la aldea de la niebla, sino que los ninjas de Tsuki y los de la niebla se enfrentaran en la frontera. Y cuanto más alboroto causara Tsuki en la aldea de la niebla, más feliz se sentiría Shimura Danzou, que estaba lejos en Konoha. Después de todo, si Tsuki realmente llegaba a enfrentarse a la aldea de la niebla, lo que se consumirían serían las fuerzas de Tsuki y de la propia aldea de la niebla. En cambio, Konoha se quedaría como quien observa la pelea de dos tigres desde la montaña, sin sufrir pérdida alguna. Incluso si Tsuki moría en combate en la frontera del País del Agua, los de Konoha no podrían culpar a los altos mandos. ¿Y quién lo mandaba? Si Tsuki era tan arrogante como para enfrentarse a la gran aldea de la niebla. Y tras idear este plan para matar dos pájaros de un tiro, Shimura Danzou sintió que Uchiha Tsuki ya no suponía amenaza alguna. Aunque Tsuki realmente lograra hacerse un nombre en la frontera del País del Agua, a Danzou le daría igual. A sus ojos, la aldea de la niebla, desde que ese hombre se ocultó tras ella, ya era invencible. Por más arrogante que fuera Tsuki, frente a ese hombre no era más que un payaso. Y además, Danzou realmente quería usar a Tsuki como peón para probar el poder de quien se escondía tras la aldea de la niebla. El nombre de Uchiha Madara, en cualquier época, era una amenaza. Ninjas como el tercer Hokage y Shimura Danzou habían crecido prácticamente escuchando las proezas de Uchiha Madara, y le tenían un miedo innato. Por eso, aunque sospecharan que tras la aldea de la niebla se ocultaba Madara, Danzou no se atrevería a ir personalmente a comprobarlo. Solo Tsuki podía satisfacer su deseo. Enfrentarse a la aldea de la niebla y tantear si Madara realmente se escondía tras ella. En ese mismo momento, mientras Shimura Danzou tramaba contra Uchiha Tsuki, Tsuki seguía en el campamento de Namikaze Minato, investigando la marioneta Kurogane fabricada por Inabe Dureisu. Y no era por nada, pero al estudiar la marioneta Kurogane, Tsuki había descubierto varias cosas interesantes. La primera, naturalmente, era esa curiosa habilidad que Inabe Dureisu le había otorgado a Kurogane al fabricarla. La de reflejar los jutsus del atacante.
Sin embargo, cuando Tsuki analizó por completo la habilidad de Kurogane, descubrió que no es que la marioneta tuviera la capacidad de reflejar los jutsus del oponente, sino que el material con el que estaba hecha podía absorber el chakra. En cuanto a cómo había logrado Inabe Dureisu reflejar su zorro de fuego embrujado, Tsuki creía que Dureisu había usado a Kurogane para absorber primero su chakra, y luego había liberado ese chakra, que estaba imbuido de un cambio de naturaleza de tipo fuego, creando así un efecto determinado. El zorro de fuego embrujado que Kurogane había reemitido probablemente solo era un burdo original. Lo que Inabe Dureisu había querido al crear ese efecto de reflejar jutsus era simplemente intimidar a Tsuki. En realidad, la marioneta Kurogane que había fabricado no tenía ninguna capacidad para reflejar jutsus. Lo segundo. Al investigar Kurogane, Tsuki descubrió que en su interior había numerosos objetos parecidos a agujas. La ubicación de esas agujas era muy extraña. Parecía como si estuvieran insertadas en los puntos de presión del ninja que portara la marioneta. Sin embargo, esas agujas no lastimaban a quien la llevaba. Al contrario, Kurogane las usaba para estimular los puntos de presión del portador, despertando su potencial y aumentando su poder. Llegado a este punto de la investigación, Tsuki sintió que ya había obtenido suficiente provecho de la marioneta Kurogane. Después de todo, ni siquiera él se había atrevido a probar un método así para despertar el propio potencial. Ahora, con el mapa de los puntos de presión de Kurogane, Tsuki por fin podía investigar un poco cómo usar la técnica de presionar puntos para despertar el potencial de una persona. Pero esa clase de prueba requeriría muchos experimentos a largo plazo, y Tsuki no quería, al investigar los puntos de presión para despertar su potencial, terminar liberando todo su potencial de golpe. Sea como fuere, los métodos para despertar el potencial consumen la vitalidad, y Tsuki no quería, en la cúspide de su poder, agotar todo el potencial de su interior y quedarse también sin vitalidad. Por último, al estudiar la marioneta Kurogane, Tsuki descubrió algo muy interesante. Y era que Kurogane parecía ser una marioneta incompleta, que necesitaba de muchos componentes para ensamblarse y convertirse en una marioneta verdaderamente perfecta. Tras descubrir esto, Tsuki sospechó repetidamente si Kurogane era realmente una marioneta creada por Inabe Dureisu. Porque solo esa parte de Kurogane requería que Tsuki la estudiara mucho tiempo para comprender su funcionamiento. ¿Cómo podía un ninja tan joven como Inabe Dureisu haber investigado una marioneta tan compleja? Por supuesto, tampoco se descartaba que Dureisu tuviera una enorme capacidad investigadora y hubiera podido desarrollar una marioneta tan compleja y poderosa en solo unos años. Pero Tsuki se inclinaba más a pensar que Inabe Dureisu había obtenido por casualidad los componentes de una marioneta perfecta, o el diseño de una marioneta perfecta, y que al regresar a su Nagakure había ido modificándola hasta crear Kurogane, esperando pacientemente terminar de fabricar por completo esa marioneta perfecta. Lástima que, antes de que Dureisu pudiera cumplir su deseo, su vida terminó en manos de Uchiha Tsuki. Y Kurogane, naturalmente, acabó beneficiando a Tsuki. Pero, después de estudiar a fondo la marioneta, Tsuki sintió una fuerte necesidad de obtener las demás piezas de Kurogane. Sin embargo, para conseguir todos los componentes de Kurogane haría falta mucho tiempo. Incluso, algunos componentes solo se podrían obtener por casualidad, no era algo que pudiera solucionar solo con impaciencia. Y entonces, justo cuando Tsuki terminó de investigar Kurogane, llegó un informe de Konoha al campamento de Namikaze Minato. Acto seguido, Minato le entregó primero la orden del tercer Hokage para que la viera, para que Tsuki conociera la decisión del tercer Hokage. Así, cuando Tsuki leyó el informe escrito por el tercer Hokage, vio naturalmente lo del traslado a la frontera del país del agua. Pero, a diferencia de la expresión amargada de Namikaze Minato, cuando Tsuki supo que debía ir a la frontera del país del agua, su ánimo era muy alegre. Incluso, tras terminar de leer la orden escrita por el tercer Hokage, adivinó de inmediato que había mano de Shimura Danzou detrás. Sin embargo, en ese momento Tsuki no se quejó de lo perverso que era el plan de Danzou. Solo pensó para sus adentros, en silencio. Shimura Danzou, ya que quieres hacer una gran jugada, pues yo, Uchiha Tsuki, te acompaño. Capítulo 703. El método de restricción. Por la orden del tercer Hokage, a Uchiha Tsuki no le costó ver la estratagema que Shimura Danzou había diseñado en ella. Sin embargo, como Tsuki ya tenía la intención de ir a la aldea de la niebla del país del agua a armar un gran escándalo, no le importaba liderar un destacamento para guarnecer la frontera del país del agua. Además, justamente podría aprovechar para aprender métodos de liderazgo de tropas. Por eso, Tsuki sentía que, en esta ocasión, la desgracia se había tornado en fortuna.
Al menos, no había recibido ningún castigo de Konoha por haber atacado por su cuenta la frontera del país del viento. Pero, aunque para Tsuki guarnecer la frontera del país del agua pudiera ser algo bueno, para Namikaze Minato no lo era. Después de que Tsuki terminara de leer el informe, Minato, a su vez, leyó la información enviada por el tercer Hokage. Luego, al ver que el tercer Hokage ordenaba a Tsuki guarnecer la frontera del país del agua, Minato frunció profundamente el ceño y dijo: Tsuki-kun, la situación no es buena. Aunque el tercer Hokage-sama no te castiga directamente, la orden que ha dado tiene intención de castigarte. Enviarte a guarnecer la frontera del país del agua no es como tenerte confinado allí. Ahora mismo, el grueso de nuestras fuerzas está concentrado en la frontera del país del rayo y en la del país del tierra. Aquí, sin tu ayuda, solo hay tropas irregulares guarneciendo. Si te envían a la frontera del país del agua, ¿de dónde vas a sacar los efectivos? Dicho esto, Minato miró de repente los cerrados ojos de Tsuki, y de pronto comprendió. Ah, Tsuki-kun, lo siento mucho. Olvidé que estás ciego y no puedes leer el informe. Perdóname. Minato-kun, aunque esté ciego, no soy un inútil. Al oír que Minato mencionaba su ceguera, Tsuki esbozó una leve sonrisa y dijo: Minato-kun, mi capacidad de percepción es diferente a lo que imaginas. Así que, aunque haya perdido la vista, tengo manera de leer la orden del tercer Hokage-sama. Además, guarnecer la frontera del país del agua no es un mal trabajo. ¿Acaso no logré, liderando un destacamento de élite, romper las 3 líneas defensivas que Tsunagakure había establecido en el país del viento? Mientras me den un destacamento, aunque sea una turba desorganizada, tengo confianza en poder defender bien la frontera del país del agua. Después de todo, yo no soy como esos inútiles del clan Hyuga, ¿o no? Dicho esto, Tsuki hizo una breve pausa y continuó hablando con Minato. Si hay algo que me preocupe, más bien eres tú, Minato-kun. Aunque mi clan pueda enviar tropas de élite para ayudarte, te enfrentarás a los ataques desesperados de Tsunagakure, la situación no es nada optimista. Si es posible, cuando llegue al país del agua, enviaré más refuerzos para ayudarte. Así que tranquilo, enfréntate a esos ninjas de Tsunagakure. En cuanto al apoyo de la retaguardia, cuenta conmigo. Tsuki-kun, ¿cómo es que no lo entiendes? ¿Acaso no sabes lo peligrosa que es tu situación actual? Ignorando automáticamente el sarcasmo de Tsuki contra el clan Hyuga, Minato suspiró con resignación y se disponía a explicarle una vez más la gravedad de la situación. Pero antes de que pudiera terminar, Tsuki agitó la mano para interrumpirlo y dijo primero: Minato-kun, en realidad sé lo que te preocupa. Pero tus preocupaciones son innecesarias, no bromeo. Según tu razonamiento, ¿crees que las fuerzas principales de Konoha están protegiendo las fronteras del país del rayo y del país del tierra, y que los miembros de los clanes de nuestra aldea no pueden ayudar al mismo tiempo a 2 personas? Por eso piensas que el destacamento que yo pueda liderar solo podrá formarse con los elementos dispersos de la aldea, y que esas tropas serán frágiles e ineficaces. Pero, Minato-kun, ¿has pensado que quizás nuestro clan Uchiha sí tiene un destacamento de élite disponible? Bien, aunque solo hubiera un destacamento de élite de nuestro clan contigo, ¿acaso no puedo reunir a los miembros de la policía militar? Si concentro a todos los miembros de la policía militar del clan Uchiha, ¿acaso no resolveríamos fácilmente la misión de guarnecer la frontera del país del agua? Al decir esto, el rostro de Tsuki se llenó de una sonrisa confiada. Y tras escuchar sus palabras, Minato también sintió que tenía mucha razón. Así, Minato se quedó reflexionando sobre lo dicho por Tsuki, guardó silencio durante 3 segundos enteros, y finalmente asintió con énfasis. Luego, al ver que Minato por fin estaba de acuerdo, Tsuki se acercó y le palmeó el hombro, diciendo: Minato-kun, tranquilo, ni siquiera el líder de nuestro clan Uchiha podría quedarse de brazos cruzados viéndome morir. Por ahora, preocúpate más por ti mismo. Lo que enfrentarás en el futuro será más duro. Pronto regresaré a la aldea y no habrá nadie más que pueda ayudarte. La pesada tarea de contener a Tsunagakure recaerá completamente sobre ti. Me da miedo pensar que Kusina, que está en la aldea, sufra por ti. Kusina, pronto se reunirá conmigo. Al mencionar a Uzumaki Kusina, el rostro de Minato finalmente mostró una sonrisa. Sin embargo, aún preocupado por el traslado de Tsuki a la frontera del país del agua, tras mencionar brevemente a Kusina, Minato borró la sonrisa de su rostro y dijo con gravedad: Tsuki-kun, me has ayudado tanto, y ahora no puedo ayudarte en nada. Si hay algo en lo que pueda servirte, dímelo. De verdad no quiero deberte tantos favores. Dame la oportunidad de ayudarte, por favor. ¿Ayudarme?
En realidad, si hay algo en lo que necesito que me ayudes, Minato-kun. Al oír las palabras de Minato, Tsuki reflexionó un momento y dijo. Minato-kun, ¿tienes algún tipo de restricción, un método que pueda limitar los movimientos de una persona? Un método de restricción que, si esa persona actúa en mi contra o filtra información que yo no permita, pueda matarla directamente. Esa clase de método de restricción, es bastante cruel, ¿no? Suena un poco como el pájaro en la jaula del clan Hyuga. Apenas Tsuki terminó de hablar, Minato frunció el ceño y le respondió. Tsuki-kun, aunque no sé para qué necesitas un método de restricción así, ya que me lo pides, te lo daré. Dicho esto, Minato sacó un pergamino de su pecho y lo puso directamente en las manos de Tsuki, continuando. Tsuki-kun, el método de restricción está en este pergamino. Cuando regreses, estudias y podrás usarlo. Quizás este método no sea tan poderoso como el pájaro en la jaula del clan Hyuga, pero su poder es sin duda mucho mayor que el de los métodos de restricción comunes. Solo que, Tsuki-kun, espero que nunca uses este método en nuestros propios ninjas. Después de todo, es un método demasiado cruel. Lo entiendo. Tomando directamente el pergamino que Minato le tendía, Tsuki asintió ligeramente como respuesta, aceptando así el punto de vista de Minato. Solo que, en ese mismo instante, aunque en apariencia Tsuki parecía estar de acuerdo con las palabras de Minato, en su interior murmuraba con disculpas. Lo siento, Minato-kun. Voy a tener que romper mi promesa. Capítulo 704. No puedo permitirme perder. Después de obtener el método de restricción de manos de Namikaze Minato, Uchiha Tsuki supo que iba a tener que romper su promesa. Porque el método de restricción que quería no era para atar a sus enemigos, sino para atar a los miembros de su propio escuadrón Tsuki. Hay que saber que los miembros del escuadrón Tsuki que había seleccionado eran, en su mayoría, miembros del clan Uchiha, y concretamente de los leales a Uchiha Fugaku. Para que los miembros del escuadrón Tsuki que estaba formándole fueran completamente leales y no filtraran ni un solo dato de lo que él dijera, Tsuki necesitaba usar métodos no convencionales para controlarlos. Y el método de restricción era, sin duda, la mejor manera de someter a los miembros de su escuadrón Tsuki. Por eso le había pedido a Minato una restricción poderosa. Con una restricción común, Tsuki temía que esos miembros del escuadrón Tsuki pudieran romperla por sí mismos, y entonces todo su esfuerzo se habría desperdiciado. Si alguien se preguntaba cómo sabía Tsuki que Minato podía tener métodos de restricción, la respuesta estaba en Uzumaki Kushina. Siendo el futuro esposo de Kushina, no había secretos entre ellos. Cualquier jutsu o técnica secreta que Minato obtuviera, sin duda la enseñaba primero a su futura esposa, Uzumaki Kushina. Y Kushina, a su vez, le había enseñado a Minato todas las técnicas secretas del clan Uzumaki. Esto demuestra lo íntima que era la relación entre ambos. Y ya que su relación era tan estrecha, Minato conocía perfectamente todos los métodos de restricción del clan Uzumaki que Kushina poseía. Por lo tanto, para ahorrar tiempo y obtener un poderoso método de restricción, la mejor opción para Tsuki era pedírselo a Kushina o a Minato. En ese momento, Kushina se encontraba en Konoha, así que Tsuki no podía pedírselo a ella. Naturalmente, se lo pidió a Minato. Sin embargo, Tsuki también sabía muy bien que, en circunstancias normales, Minato jamás le habría dado algo tan cruel. Después de todo, Minato era una persona muy recta. Si no sintiera que le debía demasiados favores a Tsuki, probablemente solo el hecho de que Tsuki le pidiera un método de restricción ya le habría parecido extraño. Ahora, movido por la culpa, Minato ni siquiera había preguntado por qué Tsuki necesitaba ese método de restricción. Esto demostraba que, en el fondo, Minato realmente se sentía apenado. Al sentir que no podía ayudar a Tsuki en nada, buscaba compensarlo de otra manera. A continuación, tras pedirle el método de restricción a Minato, Tsuki descansó un tiempo y se preparó para regresar a Konoha. Originalmente, tras recibir la orden del tercer Hokage, Tsuki debería haber ido directamente a la frontera del país del agua para relevar al comandante de las tropas allí. Pero tenía algo importante que hacer antes en Konoha: seleccionar a los miembros del escuadrón Tsuki. Por eso, no tuvo más remedio que regresar a la aldea sin dormir, esperando poder formar el escuadrón Tsuki cuanto antes, para así aumentar su confianza al emprender el viaje de venganza al país del agua. Y así, también en un tiempo récord, Tsuki regresó a Konoha sin descanso, justo a tiempo para la segunda prueba que iba a realizar a Uchiha Chen y a otros élites del clan Uchiha. Llegando a Konoha casi sobre la hora, Tsuki, mientras se congratulaba internamente por tener tiempo suficiente, también rezaba para poder seleccionar rápidamente a los miembros de su escuadrón Tsuki. Solo que,
Para su gran sorpresa, cuando llegó a la residencia de Uchiha Fugaku para evaluar a los élites del clan Uchiha que Fugaku le había recomendado, Fugaku puso una expresión de apuro. Tras dudar largo rato, finalmente le dijo a Tsuki, con lentitud. Tsuki-kun, si necesitas personal, puedo enviar a Chen y a los otros 3 contigo al país del agua. Pero, ¿podrías no someterlos a tu prueba? El golpe a su moral ha sido demasiado fuerte. Oh. Fugaku-kun, ¿qué quieres decir con eso? Cuando Fugaku llegó a este punto, Tsuki frunció el ceño y preguntó. ¿Acaso Uchiha Chen y los demás no tienen confianza en superar mi prueba y te han pedido que intercedas por ellos? No, no es eso, Tsuki-kun. Viendo que Tsuki malinterpretaba un poco a Chen y los demás, Fugaku se apresuró a explicar. Tsuki-kun, la cosa es que Chen y los otros han estado entrenando duro todo este tiempo para recuperar su orgullo. Pero yo sé muy bien que es imposible que puedan superar tu prueba. Para que su confianza no reciba otro golpe, he venido a rogarte, Tsuki-kun, que anules esa prueba. Fugaku-kun, entonces estarías haciendo el bien con mala intención. Sin prestar atención a las preocupaciones de Fugaku, Tsuki le respondió directamente con una fría sonrisa. Fugaku-kun, si no los someto a la prueba, la confianza de Chen y los demás podría verse afectada. Pero ya que han estado entrenando duramente durante un mes, supongo que ahora tendrán la confianza necesaria para superar mi prueba, ¿no es así? Entonces, ¿por qué no darles la oportunidad de demostrarse a sí mismos? Dicho esto, la fría sonrisa en los labios de Tsuki se acentuó aún más, y sin considerar el orgullo de Fugaku, lo reprendió directamente. Fugaku-kun, llevas mucho tiempo como líder del clan, quizás has dejado de entrenar, ¿no es así? Una flor que crece en un invernadero no puede compararse con la hierba que crece en el frío invierno. Para obtener un poder mayor, hay que superarse a sí mismo en medio de las dificultades. Si sigues protegiendo a Chen y a los demás, llegará el día en que acabes por minar su voluntad y los conviertas en unos inútiles. Si insistes en eximirlos de la prueba, lo siento, Fugaku-kun, pero tendré que buscar a otra gente para ir al país del agua. Debes saber que en la batalla que voy a librar en el país del agua, no puedo permitirme perder. No quiero que factores imprevistos me hagan sufrir una derrota humillante en el país del agua. Al terminar de hablar, Tsuki respiró hondo y esperó la respuesta de Fugaku. Y Fugaku, viendo que Tsuki se mantenía firme, finalmente asintió ante él, mostrando su conformidad con las palabras de Tsuki y aceptando que Chen y los demás se sometieran a la prueba. Sin embargo, mientras Fugaku llevaba a Tsuki al lugar donde se encontraban Chen y los otros, en el fondo, como líder del clan Uchiha, no pudo evitar sentir un cierto resquemor. Incluso, en ese momento Fugaku se preguntó quién era realmente el líder del clan Uchiha. ¿Por qué Tsuki parecía tener incluso más aspecto de líder del clan Uchiha que él mismo? Capítulo 705. Progreso. Tanto Uchiha Tsuki como Uchiha Fugaku tenían personalidades extremadamente dominantes, por lo que era inevitable que existieran contradicciones entre ellos. En Konoha solo podía haber un clan Uchiha, pero Fugaku, como líder del clan, y Tsuki, como pilar del mismo, eran indispensables. Además, debido a que ambos tenían caracteres muy fuertes y un deseo de control muy arraigado, al tratar los asuntos internos del clan Uchiha, aunque no lo dijeran abiertamente, en su interior no podían evitar sentir cierto resquemor. Esa era la contradicción fundamental entre Tsuki y Fugaku, y la razón por la que su conflicto nunca podría conciliarse. Además, poco a poco Fugaku, como líder del clan, había descubierto que al conversar con Tsuki, incluso él, siendo el líder, tenía que cederle. Como cuando surgió la discusión anterior. Tsuki no había mostrado la menor intención de ceder, y si Fugaku no hubiera dado un paso atrás, la comunicación entre ambos se habría roto por completo. Así que, con el tiempo, Fugaku, el líder del clan Uchiha, ya había acumulado un gran resentimiento hacia Tsuki. Sin embargo, como Fugaku sentía que compartía intereses comunes con Tsuki, había estado tolerándolo. Y también gracias a esos intereses comunes, ambos podían coexistir dentro del clan Uchiha. Si el clan Uchiha realmente recuperara su esplendor de antaño y restaurara su antigua gloria. Probablemente, no pasaría mucho tiempo antes de que el clan se dividiera nuevamente y decayera desde su cenit. Porque, cuando el clan Uchiha alcanzara realmente su momento de máximo esplendor, los intereses comunes entre Tsuki y Fugaku se romperían. En ese momento, Tsuki querría enfrentarse a Fugaku para decidir quién era el verdadero controlador del clan Uchiha. Llegados a este punto, alguien podría preguntarse, ¿acaso Fugaku no había estado siempre en guardia contra Tsuki? Después de todo, era el líder del clan Uchiha. ¿Acaso no sería muy sencillo para él prevenir que Tsuki le arrebatara el poder?
La respuesta a esta pregunta es que Fugaku sí había estado siempre alerta ante un posible intento de Tsuki por tomar el poder. Pero hay algo malo en ser el líder del clan Uchiha. Un ninja que ocupa ese cargo solo puede maniobrar dentro de Konoha, no puede recorrer el mundo ninja con la libertad de Tsuki, y naturalmente tampoco puede ganarse el favor de la gente como lo hace Tsuki. En pocas palabras, es como la relación entre un emperador y un general. El general, luchando en el exterior, naturalmente se gana el cariño de las tropas. Mientras que el emperador, siempre recluido en lo profundo del palacio, aunque pueda trazar estrategias, los soldados que realmente le obedecen nunca serán tantos como los que obedecen al general. Después de todo, para los soldados es extremadamente difícil ver al emperador, mientras que el general es alguien que vive entre ellos, mucho más cercano. Por lo tanto, Fugaku, como líder del clan Uchiha, necesitaba valerse del poder de Tsuki, pero al mismo tiempo debía cuidarse de que la fama de Tsuki no creciera demasiado. Era una tarea agotadora. Y además, Fugaku nunca imaginó que el poder de Tsuki creciera tan rápido. En solo unos pocos años, Tsuki se había convertido en un guerrero no inferior a los Sannin. Con un progreso tan vertiginoso, siendo casi tan poderoso como los Sannin, ¿acaso Fugaku podía contenerlo? La respuesta, naturalmente, era no. Afortunadamente, tanto Tsuki como Fugaku tenían intereses comunes, y por el momento era imposible que rompieran abiertamente. A continuación, cediendo Fugaku, Tsuki hizo venir a 4 élites del clan Uchiha, incluido Uchiha Chen, al campo de entrenamiento de Fugaku. Usando su Shiton para observar el estado y la apariencia de esas 4 élites, Tsuki descubrió que, en apenas un mes, habían mejorado mucho su poder. Así, Tsuki pudo aliviarse un poco y dejar de preocuparse de que no pudieran superar su prueba, lo que habría retrasado indefinidamente la formación del escuadrón Tsuki. Y complacido por el progreso de las 4 élites, Tsuki, de buen humor, esbozó una sonrisa hacia Fugaku, que estaba a su lado. Luego, sin dejar que Fugaku siguiera sintiéndose incómodo, le dijo: Fugaku-kun, muy bien. Chen y los otros han mejorado mucho este mes. Creo que podrán superar mi prueba rápidamente. Fugaku-kun, durante el tiempo que esté fuera, recuerda cuidar bien de Itachi. Porque según mis cálculos, cuando regrese del país del agua, es muy probable que Itachi ya esté listo para empezar a entrenar conmigo. ¿De verdad? Eso sería fantástico. Al oír a Tsuki hablar de Uchiha Itachi, el rostro de Fugaku también se iluminó con una sonrisa de alegría. Sobre todo cuando entendió que Tsuki realmente tenía la intención de entrenar a Itachi, Fugaku se sintió aún más feliz. Luego, después de que Fugaku y Tsuki conversaran un rato más, Tsuki se dispuso a probar a las 4 élites del clan Uchiha que tenía delante. Y antes de comenzar la prueba, Tsuki quiso dejar claras las cosas a esas 4 élites. Acto seguido, Tsuki caminó lentamente hacia ellas y dijo: Bien, después de un mes de duro entrenamiento, todos han mejorado mucho. Supongo que ya están al tanto, ¿no? Ahora soy el comandante de la frontera del país del agua. Si logran pasar la selección, podré llevarlos conmigo a la frontera del país del agua para hacer méritos y construir un futuro. Las reglas de la prueba son las mismas de la vez pasada. Si pueden resistir 100 de mis golpes, pasarán a ser miembros del escuadrón de élite bajo mi mando. Ahora, que comience la prueba. Sí, Tsuki-sama. Apenas Tsuki terminó de hablar, Uchiha Chen y las otras 3 élites del clan Uchiha formaron directamente una formación defensiva. Evidentemente, habían aprendido de su experiencia en el combate anterior contra Tsuki. Al verlos en formación, Tsuki asintió ligeramente, con el rostro lleno de satisfacción. Pero, a pesar de ver que las 4 élites habían mejorado mucho, Tsuki no tenía ninguna intención de tratarlas con condescendencia. Al segundo siguiente. Tras asentir ligeramente, el rostro de Tsuki se tornó frío y acto seguido lanzó su ataque contra las 4 élites. En ese mismo instante, cuando Tsuki atacó, Fugaku, que observaba desde un costado, pensó para sus adentros: Tsuki-kun, si Itachi tuviera tu talento, podría morir sin remordimientos. Capítulo 706. 100 golpes. En ese momento, si Uchiha Tsuki hubiera sabido lo que Fugaku estaba pensando, sin duda se habría burlado de él por preocuparse tan prematuramente. Porque cuando Tsuki llegó a este mundo ninja, su modelo a seguir era Uchiha Itachi. En aquel entonces, Tsuki solo esperaba tener el poder de Itachi. ¿Quién iba a decir que, gracias a su excepcional energía espiritual y a un esfuerzo fuera de lo común, se convertiría en un ninja incluso mejor que Itachi? Eso era algo que el Tsuki de aquel entonces jamás habría osado imaginar. Y mientras Fugaku rezaba en silencio para que Itachi llegara a tener el poder que Tsuki poseía ahora.
El combate entre Tsuki y las 4 élites del clan Uchiha ya había comenzado. Estilo luna caída. Shunpo. Swoosh. Acercándose directamente a las 4 élites usando el estilo luna caída. Shunpo, el primer objetivo de Tsuki seguía siendo el mismo. El miembro más débil entre ellos, Uchiha Man, que era la encargada de la logística. En primer lugar, Tsuki sentía que, ya que iba a probar a esas 4 élites, no debía mostrar ninguna intención de contener su poder. Después de todo, Tsuki iba a llevarlos al país del agua para emprender su viaje de venganza. Los ninjas de la aldea de la niebla no serían como en una prueba, que sabiendo que Man era la más débil del grupo, se empeñaran en matar al más fuerte, Tsuki. Al fijar a Man como su primer objetivo, Tsuki quería advertir a los demás para que supieran quién era la más débil del equipo. Así, cuando Tsuki los llevara al país del agua, ya tendrían cierta preparación mental. En segundo lugar, Tsuki sentía que, entre las 4 élites, Uchiha Man mostraba demasiadas fisuras. No era un problema de poder, sino de actitud. Desde el principio, Man se había definido a sí misma como una ninja de apoyo, sin integrarse realmente en el sistema de combate de los demás, y de ahí surgía esa deficiencia. Esa mentalidad no le gustaba a Tsuki. Incluso en una prueba, Tsuki creía que Man debía definirse a sí misma y saber cuál era su lugar. Y no actuar como ahora, completamente al margen del sistema de combate de Chen y los otros, resultando muy desentonada. Por último, Tsuki se centraba en Man porque sentía que su escuadrón Tsuki no la necesitaba. La principal responsabilidad de Man era la logística. Preparar el campo de batalla, curar las heridas de los miembros del equipo y reponer recursos. Esas tareas, en realidad, Tsuki podía realizarlas solo, y mejor que ella. Así que, desde el principio, Man no tenía ningún valor para Tsuki. Por lo tanto, si Tsuki quería eliminar a alguien, sin duda sería ella. Antes que llevar a una ninfa inútil al país del agua, Tsuki prefería eliminarla directamente. Acto seguido, tras acercarse a las 4 élites con el estilo luna caída, Shunpo, Tsuki apareció frente a Man. Y Man, ajena al sistema de combate de los demás, no había previsto que Tsuki pudiera atacar tan rápido. Aunque ya había sufrido una severa derrota a manos de Tsuki, no había aprendido la lección. De este modo, Man se convirtió en la primera eliminada por Tsuki, y también en la única de las 4 élites que fue derrotada. Con solo 2 simples movimientos, Tsuki la eliminó, demostrando aún más que Man no tenía potencial para ser una élite. Sin embargo, tras eliminar a Man, para sorpresa de Tsuki, Uchiha Chen, Uchiha Ui y Uchiha Ki no habían mostrado la menor intención de protegerla desde el principio. En ese momento, los 3 habían aprovechado la eliminación de Man para ganarse una oportunidad de contraatacar. En un instante, los 3 controlaron la situación y encerraron a Tsuki firmemente en su formación defensiva. Sin usar el Sharingan ni la espada de nieve Fubuki, Tsuki se debatía con dificultad dentro de la formación de los 3. Y precisamente por eso, ellos descubrieron que Tsuki no era invencible. Al menos, ya habían encontrado la manera de limitarlo. Los élites son élites. Después de una derrota, ¿ya han encontrado la forma de limitarme? Bien. Muy bien. Lástima que la última vez que luchamos no usé mi chakra. Esta vez tampoco podré usarlo. Su prueba, deberían considerarla superada. Pensando para sí, Tsuki no se desanimó en absoluto por sentirse acorralado. Al contrario, cuando los 3 aseguraron prácticamente la victoria, Tsuki se sintió muy aliviado. Al menos, ya no tendría que preocuparse por seleccionar a los miembros de su escuadrón Tsuki. Si los 3 superaban la prueba, podría llevarlos directamente a la frontera del país del agua para prepararse contra la aldea de la niebla. Y entonces, tal como Tsuki había previsto, los 3 no le dieron ninguna oportunidad de remontar. Lo encerraron en un espacio reducido, impidiéndole, incluso usando el estilo luna caída, Shunpo, salir de su formación sin emplear chakra. Así, Tsuki no tuvo más remedio que permanecer dentro del cerco, esquivando, hasta completar los 100 golpes. Tras los 100 golpes, la prueba de Tsuki había terminado. Y los 3 habían superado con éxito la prueba. Pero justo cuando Tsuki se disponía a anunciarle a Fugaku que Chen y los otros 2 habían sido aceptados. ¿Quién lo diría? Uchiha Chen se acercó a Tsuki, hizo una reverencia y dijo: Tsuki-sama, si no fuera porque usted no usó su chakra, creo que nos habría resultado muy difícil resistir sus 100 golpes. Alguien que pueda derrotarnos en 100 golpes, incluso en todo el mundo ninja, hay muy pocos. Por eso, Tsuki-sama, usted es alguien a quien realmente admiramos. Si le seguimos, aunque nos ordene morir, no dudaremos ni un instante. Muy bien. Al oír las palabras de Chen, Tsuki se detuvo y sonrió.
Pero, Chen-kun, puedes estar tranquilo, no voy a enviarlos a morir. Nosotros vamos al país del agua, para que esos malditos ninjas de la niebla mueran. Capítulo 707. Omnipresentes. La prueba había terminado. Uchiha Chen, Uchiha Ui y Uchiha Ki, tres élites del clan Uchiha, finalmente obtuvieron el reconocimiento de Tsuki como tales. Al mismo tiempo, los tres también habían ganado el derecho a formar parte del escuadrón Tsuki. Sin embargo, para ser oficialmente miembros del escuadrón, aún necesitaban la aprobación del líder del clan Uchiha, Uchiha Fugaku. Acto seguido, tras hablar con Chen, Tsuki se acercó a Fugaku y le dijo: Fugaku-kun, Uchiha Chen, Uchiha Ui y Uchiha Ki han superado mi prueba. Ahora, deja que me acompañen al país del agua. En cuanto a Uchiha Man, creo que no tiene madera de élite. Lo que hagas con ella de ahora en adelante, no me incumbe. ¿Entendido, Tsuki-kun? Yo me encargaré de lo de Man. Al oír las palabras de Tsuki, Fugaku sonrió y preguntó: Tsuki-kun, ¿cuándo piensas partir? Yo. Tsuki reflexionó unos segundos antes de responder. Fugaku-kun, dado que el tercero Kage-sama me ha ordenado ir a guarnecer la frontera del país del agua, y ya he perdido bastante tiempo, creo que no podré quedarme mucho más en Konoha. Calculo que partiremos dentro de 3 días. ¿Oh? ¿Tan pronto? Al ver que Tsuki planeaba partir en 3 días, Fugaku frunció el ceño y dijo: En ese caso, Tsuki-kun, solo me queda desearte buen viaje y que logres acabar con esos malditos ninjas de la niebla. Y, Tsuki-kun, si tienes algún problema en el frente, no dudes en decírmelo. No lo olvides, Tsuki-kun, detrás de ti está todo nuestro clan Uchiha. Aunque estés en el frente, no luchas solo, ¿entiendes? Sí, lo tengo claro. Al oír esto, Tsuki asintió con una sonrisa, charló un rato más con Fugaku y luego regresó a su casa para prepararse. Al día siguiente, Tsuki se despidió primero de su padre, Uchiha Naraku, y luego de su sensei, Tsunade, su hermana de mayor Shizune, y su compañera menor del clan Kurama, Kurama Yuri. Al tercer día, se despidió de otros amigos en Konoha, y tras establecer un método de restricción en los cuerpos de Uchiha Chen, Uchiha Ui y Uchiha Ki para controlarlos por completo, se dispuso a partir. Ni Chen, ni Ki, ni U pusieron la menor objeción a que Tsuki les impusiera la restricción. Ya cuando Tsuki los seleccionó para ser miembros de su escuadrón Tsuki, sabían que él les pondría algún tipo de sello. Por eso, cuando Tsuki se lo explicó, los tres no mostraron ninguna resistencia, lo que le ahorró algo de trabajo. A continuación, después de arreglar algunos asuntos en Konoha y emprender junto a los tres élites el viaje hacia el país del agua, Tsuki comenzó a planear mentalmente lo que haría al llegar a la frontera. Sin embargo, como era la primera vez que actuaba como comandante del frente, al pensar en todo lo que debía hacer se sintió un poco perdido. Afortunadamente, contaba con la ayuda de Chen, U y Ki. Como dice el dicho, 3 zapateros corrientes pueden hacer lo que no puede un sabio. Con la ayuda de los tres, Tsuki empezó a tener una ligera idea de cómo manejar los asuntos en la frontera del país del agua. Pero muchos de sus pensamientos aún no eran más que ideas sin probar. Si serían aplicables o no, solo podría saberlo tras probarlas en el frente. Así, Tsuki y los tres élites pasaron su primer día fuera de Konoha viajando. Y probablemente, los siguientes días también los pasarían viajando. Después de todo, el país del agua no estaba tan cerca como el país del viento. Aunque viajaran sin descanso, tardarían varios días en llegar. Además, no podían llegar al frente del país del agua con el cuerpo cansado para tener que ocuparse de tantos asuntos. Por eso, durante el viaje Tsuki no mostró ninguna prisa. Solo buscaba que los tres descansaran bien, sin importarle la velocidad. Pero los élites son élites, no se les puede comparar con los ninjas comunes. A pesar de que Tsuki redujo intencionadamente la velocidad del viaje, al quinto día ya estaban cerca de la frontera del país del agua que Konoha había establecido. Sin embargo, cuando faltaba solo un día para llegar, Tsuki, usando su Shiton, descubrió que unos ninjas de identidad desconocida habían aparecido dentro de su radio de percepción. Al detectar ninjas desconocidos, naturalmente Tsuki ordenó a los tres élites que se mantuvieran alerta. Pero, para su sorpresa, cuando Tsuki identificó a esos ninjas con su Shiton, descubrió que eran de la aldea de la niebla. Aldea de la niebla, qué sorprendente. Vuestros ninjas están por todas partes. Incluso dentro del país del fuego tenéis agentes. Pero, ¿qué demonios estáis haciendo estos tipos en el país del fuego? ¿Acaso, mientras un Hagakure ataca, vosotros también queréis vuestra parte? ¿Venís a atacar el país del fuego?
Tras identificar a los ninjas de la niebla, Tsuki, mientras se maravillaba de que estuvieran por todas partes, se preguntaba qué andaban haciendo en el país del fuego. Luego, al seguir observándolos con su Shiton, vio que los ninjas de la niebla se habían detenido un poco más adelante, como si estuvieran esperando a alguien. Al ver esto, Tsuki supo que tenía una oportunidad. Una oportunidad para averiguar por qué los ninjas de la niebla estaban en el país del fuego. Sin dudarlo un instante, ordenó a Chen Wu y Qi que fueran a enfrentarse a esos ninjas. Y mientras se dirigía hacia ellos, pensó para sus adentros. «Qué mala suerte tenéis, haberos encontrado conmigo aquí. Justo os usaré, a vosotros, malditos ninjas de la sangre oculta, para ofrecer un sacrificio antes de la batalla». Capítulo 708. La verdad oculta. Dentro del rango de percepción del Shiton de Uchiha Tsuki, había 4 ninjas de la aldea de la niebla, el mismo número que el equipo de Tsuki. De este modo, si Tsuki y los 3 miembros de su escuadrón Tsuki se ocupaban cada uno de un ninja de la niebla, podrían resolver el combate perfectamente. La misión principal de Chen Wu y Qi era acabar con 3 de esos ninjas. En cuanto a Tsuki, para obtener información sobre por qué esos ninjas habían entrado en el país del fuego, naturalmente capturaría al más fuerte de ellos y luego invadiría su espacio mental para conseguir los datos que necesitaba. Después de que Tsuki diera las órdenes a los 3 miembros de su escuadrón, estos se mostraron muy emocionados. Era evidente que ya estaban hartos de la monotonía del viaje. Solo una batalla intensa podía devolverles la emoción, y esos ninjas de la niebla parecían ser el entretenimiento perfecto para amenizar el tedioso camino. A continuación, cuando Tsuki y los 3 miembros de su escuadrón llegaron junto a los 4 ninjas de la niebla. Sin dudarlo un instante, Tsuki retiró la cobertura de su energía espiritual, permitiendo que las ondas de chakra suyas y de su escuadrón fueran detectadas por el ninja sensorial de la niebla. Pero, para su sorpresa, cuando el sensorial notó su presencia, los 4 ninjas no solo no mostraron intención de huir, sino que se quedaron allí esperando a que Tsuki y los suyos se acercaran. Al notar esto, Tsuki sintió que algo andaba mal con esos 4 ninjas. Luego, cuando Tsuki y su equipo estuvieron frente a ellos y vieron que los ninjas de la niebla seguían sin prepararse para el combate, Tsuki no tuvo más remedio que hacer una seña a sus 3 compañeros para que acabaran rápido. Sin duda, Tsuki creía que había algo extraño en esos ninjas, así que quería eliminarlos cuanto antes para evitar cualquier imprevisto. Acto seguido, tras la orden de Tsuki, los 3 miembros del escuadrón Tsuki se abalanzaron como tigres salidos de su jaula. El primero en enfrentarse a ellos fue Uchiha Uu, el más combativo. Uu, como un auténtico tigre, ansioso por desgarrar el cuerpo de su enemigo con sus garras. Al segundo siguiente. Sin darle a su oponente la menor oportunidad de reaccionar, Uu se plantó ante un chunin de la niebla, transformó su puño en garra y se la clavó en el abdomen. A la carga. Rasgadura. Tras un feroz grito, las garras de acero de Uu abrieron 5 profundas heridas en el abdomen del chunin. Acto seguido, sin desaprovechar la ocasión, acabó con él en 3 movimientos, dejando a los 3 ninjas restantes boquiabiertos. Ni siquiera Tsuki esperaba que los ninjas de la sangre oculta pudieran ser tan mediocres. Pero cuando vio que Chen y Qi también acababan con sus oponentes con movimientos sencillos, Tsuki se dio cuenta de que esos ninjas probablemente no eran auténticos ninjas de la aldea de la niebla. Después de todo, durante la era de la sangre oculta, todos los ninjas de la niebla tenían una preparación excelente. Unos enemigos tan fáciles de derrocar no tenían nada que ver con los ninjas de la sangre oculta. Aún así, Tsuki no tenía intención de perdonar al último, un Jonin de la niebla, porque iban vestidos como ninjas de la niebla. Acto seguido, cuando Chen Wu y Qi terminaron sus combates, Tsuki, con sus pasos fragmentados del estilo luna caída, se abalanzó sobre el Jonin. Esta vez, para no decepcionar a Tsuki, el Jonin por fin tomó la decisión correcta y esquivó su primer ataque. Pero, ¿acaso Tsuki iba a mostrar tantas fisuras al enfrentarse a un Jonin de la niebla? Así que, cuando el Jonin creyó haber esquivado perfectamente el golpe de Tsuki, el filo de su espada de nieve Fuguki ya brillaba ante sus ojos. Estilo luna caída. Espada instantánea. Swoosh. Una sola espada, un solo tajo. Tsuki le amputó el brazo al Jonin, dejándolo gravemente herido. Luego, mientras el Jonin gritaba sujetándose la herida, Tsuki siguió atacando y le cortó ambas piernas antes de guardar su espada de nieve Fuguki. En general, el combate de Tsuki contra los ninjas de la niebla había sido bastante sencillo. Al menos, Tsuki y los suyos habían eliminado a 3 chunins y un Jonin de la niebla sin sufrir ningún daño.
Pero, a pesar de la victoria perfecta, los tres miembros del escuadrón Tsuki no estaban satisfechos. Incluso Tsuki permanecía en el sitio con cara de pocos amigos. Evidentemente, el combate había sido tan fácil que ninguno había podido divertirse. Tsuki-sama, déjeme a mí interrogar a este tipo. Sintiendo aún la sangre hirviendo en sus venas, Uchiha aún no pudo contener sus ansias de pelea. Tras un momento de silencio, se arrodilló ante Tsuki y dijo: por fin encontramos a unos ninjas enemigos, y acabamos con ellos sin siquiera calentar. Tsuki-sama, ya no puedo soportarlo más. Permítame interrogar a este tipo. Haré que confiese todo lo que sabe. Dejadlo en vuestras manos. Al ver que también Chen y Ki querían interrogar al Jonin, Tsuki suspiró resignado y arrojó al Jonin ante ellos para que pudieran desahogar el exceso de energía. Pero, para su sorpresa, en el momento en que arrojaba al Jonin ante los tres, este comenzó a gritar. Y. Lo que gritó el Jonin hizo que Tsuki sospechara que había muchos secretos ocultos en el frente donde Konoha vigilaba la frontera del país del agua. ¿Qué hacéis? Somos del mismo bando. ¿Por qué atacáis sin decir nada? ¿Acaso os habéis olvidado de las reglas que acordamos antes? Capítulo 709. Los acuerdos no escritos. ¿Nosotros? Solo con ese nosotros, Uchiha Tsuki ya sintió que algo andaba mal, y más aún cuando de la boca de aquel Jonin de la niebla salió la palabra reglas. Sin embargo, como líder del escuadrón Tsuki, ya no era necesario que Tsuki actuara directamente. Con solo una mirada, Uchiha comprendió y clavó directamente un kunai en la herida de la pierna del Jonin, preguntando con dureza. Dime, ¿qué reglas son esas? No, no me golpeen, lo diré, lo diré. Sintiendo el dolor en la pierna, el Jonin se mostró poco resistente y, como quien vacía un saco de habas, soltó la información ante U. Verán, hace ya mucho tiempo, los ninjas que guarnecemos la frontera del país del agua y los que guarnecen la frontera del país del fuego establecimos una regla. En esta zona, no existen la aldea de la hoja ni la aldea de la niebla. Cualquier ninja puede venir a comerciar lo que necesita para vivir. Por lo tanto, los ninjas de esta zona no podemos atacarnos mutuamente, y menos aún ocurrir algo como lo de hoy. Si alguien rompe esta regla, equivale a declarar la guerra a la otra parte. Lo que acabáis de hacer es como declararle la guerra a nuestra aldea de la niebla. No os pido que curéis mis heridas, solo que me dejéis ir. Si me dejáis ir, puedo hacer como que esto no ha pasado. ¿Qué os parece? Al oír las palabras del Jonin, Tsuki se sintió aún más extrañado. Después de todo, la aldea de la hoja y la aldea de la niebla eran aldeas enemigas desde hacía mucho tiempo. ¿Cómo iban a establecer una regla así en pocas palabras, haciendo que dos aldeas rivales dejaran de odiarse? Tras analizarlo brevemente, Tsuki tuvo aún más claro que las palabras del Jonin eran sospechosas. Así que, en ese momento, Tsuki sintió que no había necesidad de darle ninguna posibilidad de sobrevivir. Acto seguido, con un gesto de Tsuki, comenzó a torturar al Jonin. Quizás porque sus ansias de pelea no se habían desahogado por completo, no pasó mucho tiempo antes de que Chen y Ki también se unieran a maltratar al ninja de la niebla. Luego, cuando el Jonin quedó irreconocible a manos de los tres miembros del escuadrón Tsuki. Tsuki por fin supo, de boca del Jonin, la verdadera situación en la frontera del país del agua. La verdad era casi lo mismo que había dicho el Jonin, pero con algunas diferencias importantes en ciertos puntos. En esa zona, era cierto que los ninjas de Konoha no podían enfrentarse a los de la niebla. Es decir, en el lugar donde estaba Tsuki, existía una zona de paz entre el país del fuego y el país del agua, o más bien entre Konoha y la aldea de la niebla. Pero esa regla no la habían establecido Konoha y la aldea de la niebla, sino el destacamento de Konoha que vigilaba la frontera del país del fuego y los ninjas de la niebla que vigilaban la frontera del país del agua. La razón por la que dos destacamentos enemigos podían establecer una regla tan absurda era que el destacamento de Konoha en la frontera del país del fuego carecía de recursos y necesitaba obtenerlos por cualquier medio. Y el destacamento de la niebla en la frontera del país del agua también tenía problemas de suministros. Así que, tras múltiples estudios, ambos destacamentos enemigos decidieron ocultarlo a sus respectivas aldeas y comerciar en secreto en la frontera entre los dos países. ¿Quién iba a decir que Tsuki y los suyos, por pura casualidad, darían al traste con ese comercio? Originalmente, un equipo de Konoha iba a venir a comerciar con el equipo de la niebla que Tsuki y los suyos acababan de aniquilar. ¿Qué iban a imaginar los ninjas de la niebla? Que la llegada de esos ángeles de la muerte no solo impediría el comercio, sino que además rompería el pacto de paz entre ambos destacamentos. Después de obtener esta información, Uchiha mató al Jonin de la niebla.
Pero, incluso después de matarlo, la furia de uno se aplacó. Mirando el cadáver del Jonin, volvió sus ojos hacia Tsuki y dijo. Tsuki-sama, esto es demasiado. Si les faltan suministros, que se los pidan a la aldea. Comerciar así con el enemigo es casi una traición a la aldea. Si otros nimberos se enteran, ¿qué prestigio le quedará a Konoha? Los demás se reirán de nosotros. Ukun, cálmate y escucha lo que Tsuki-sama tiene que decir. Al ver que se exaltaba, Uchiha Chen frunció el ceño, lo reprendió y luego se inclinó ante Tsuki diciendo. Tsuki-sama, Ukun se ha alterado un poco. Pero lo que ha dicho no deja de tener razón. Que nuestros ninjas comercien con destacamentos enemigos es una vergüenza. Tsuki-sama, si no lo soluciona, Konoha se convertirá en el hazmerreír de los demás nimberos. Me encargaré de esto, no os preocupéis. Al oír las palabras de Uichen, Tsuki asintió ligeramente y dijo. Que nuestros destacamentos comercien en secreto con destacamentos enemigos es, efectivamente, algo vergonzoso. Pero, ¿os habéis preguntado qué ha llevado a nuestros destacamentos del frente, y también a los del país del agua, a actuar así? Aunque los suministros del frente sean insuficientes, siempre hay formas de reabastecerse. ¿Por qué entonces comercian con destacamentos enemigos? Creo que hay algo que desconocemos. Tendremos que investigar en el frente antes de sacar conclusiones. Pero ahora sí puedo confirmar una cosa. El lugar al que nos dirigimos no es tan sencillo como imaginábamos. Preparaos todos. Cuando lleguemos al frente, es muy posible que nos espere una dura batalla. Sí, Tsuki-sama. Los 3 miembros del escuadrón Tsuki respondieron al unísono. Acto seguido, se disponían a descansar un poco y a esperar si aparecía el equipo de Konoha que iba a comerciar. Sin embargo, mientras Chen, y Ki esperaban con enfado, Tsuki recordó durante un buen rato las palabras que había dicho el Jonin de la niebla, y finalmente suspiró hondo, pensando para sus adentros. Cuando vine aquí la primera vez, no había tantos acuerdos no escritos. En solo un año, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha hecho que 2 aldeas ninja abandonen su odio y convivan pacíficamente? ¿Qué ha hecho que ninjas con un fuerte sentido de pertenencia se dobleguen ante el enemigo? Capítulo 710. Deben morir. Antes de llegar a la frontera del país del agua, Uchiha Tsuki jamás imaginó que allí encontraría tantas cosas inesperadas. Los acuerdos no escritos entre los destacamentos de Konoha y la aldea de la niebla, por ejemplo, eran algo que Tsuki nunca había previsto. Así que, tras conocer esos turbios asuntos de boca del Jonin de la niebla, su primer pensamiento fue que, al llegar a la frontera, lo primero que haría sería reorganizar ese destacamento de Konoha que allí se encontraba, para que volvieran a ser unas tropas que vigilan la frontera, y no lo que eran ahora. Unos supervivientes que parecían traidores que comerciaban con el enemigo. Sin embargo, Tsuki no llevó directamente a los miembros de su escuadrón Tsuki hacia la frontera del país del agua, aunque ya estuvieran cerca. En ese momento, Tsuki esperaba la llegada del equipo de Konoha que iba a comerciar con los ninjas de la niebla. Quería dar allí mismo una lección a esos ninjas de Konoha en la frontera, para que supieran que la única salida para un traidor era la muerte. Poco después, en medio de la paciente espera de Tsuki y los suyos, el Shiton de Tsuki detectó los rastros de ese equipo de Konoha. Aquel equipo, al igual que el de la niebla que habían atacado antes, no mostraba la menor precaución en esa zona. No tenía nada de ninjas. Se acercaron al lugar donde estaban Tsuki y los suyos con toda tranquilidad. Luego, bajo la observación del Shiton de Tsuki, vio que aquel equipo de Konoha estaba formado por un ninja de rango Jonin que lideraba a 3 Chunins. Sin embargo, cuando todos los miembros del equipo se acercaron al lugar donde estaban Tsuki y los suyos y vieron los cadáveres de los ninjas de la niebla esparcidos por el suelo, sus rostros palidecieron. ¿Qué ha pasado aquí? Al ver el cadáver del Jonin de la niebla a los pies de Tsuki y los suyos, el Jonin de Konoha que lideraba el equipo se acercó y, con el rostro demudado, dijo. ¿Cómo es que hay ninjas de la niebla muertos aquí? Oigan, ustedes, los recién llegados, ¿es que no saben las reglas? ¿Acaso no saben que aquí no se puede matar a los ninjas de la niebla así como así? Eso podría provocar una guerra. ¿Lo saben, o no? Ah, ¿sí? ¿Existe esa regla? Nosotros no la conocíamos. Apenas el Jonin de Konoha terminó de hablar, sin necesidad de que Tsuki abriera la boca, Uchiha, que estaba detrás de él, se plantó frente al Jonin y, con una sonrisa despectiva en los labios, se burló. Ya que no conocemos las reglas de aquí, no hace falta que te preocupes por lo de los ninjas de la niebla, ¿verdad? Entonces, ahora te explicaré yo las reglas de aquí. ¿Sabes quién es el que está detrás de mí?
Dicho esto, giró lentamente su cuerpo, dejando a Tsuki frente al Jonin de Konoha. Luego, tras hacerlo, se inclinó ante Tsuki, pero con la misma sonrisa despectiva en los labios, continuó. Él es el nuevo comandante de la frontera del país del agua enviado por la aldea. Uchiha Tsuki-sama. Atreverse a faltar el respeto así ante Tsuki-sama, ¿sabéis cuáles serán las consecuencias? Uchiha Tsuki-sama. Tras oír estas palabras de los miembros del escuadrón Tsuki creyeron que esos ninjas de Konoha se rendirían ante la autoridad de Tsuki. Sin embargo, para su sorpresa, no solo no se rindieron, sino que soltaron una fuerte carcajada. Ja 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 ja, qué risa. Estos tipos dicen que ese mocoso es nuestro nuevo comandante. Eso es. Y encima dicen que es Uchiha Tsuki. Si Uchiha Tsuki está en la frontera del país del viento, ¿qué va a venir aquí a ser comandante? A mi parecer, estos tipos deben ser infiltrados de otra aldea. Han venido para sabotear nuestro comercio con la aldea de la niebla. Vamos, a atraparlos y llevarlos ante él para que los interrogue. Tras reírse y menospreciar a Tsuki y los suyos, el Jonin de Konoha ordenó a sus hombres que los capturaran para ponerlos a disposición del Taishei-sama. Los 3 miembros del escuadrón Tsuki, al ver que esos ninjas de Konoha iban a atacar a los suyos, se quedaron atónitos, sin saber cómo reaccionar. Pero, cuando el Jonin de Konoha que lideraba el equipo estaba a punto de abalanzarse sobre Tsuki y los suyos. De repente, Tsuki desapareció de su sitio. A continuación, cuando Tsuki reapareció, tenía al Jonin de Konoha pisoteado contra el suelo. ¿Qué hacéis parados? Estos traidores deben morir. ¿Acaso no lo teníais claro? Sí, Tsuki-sama. Al ver que Tsuki mismo había actuado, los 3 miembros del escuadrón Tsuki no dudaron ni un instante. En cuestión de minutos, acabaron con los otros 3 Chunins de Konoha allí mismo. Evidentemente, si Tsuki no hubiera dicho que esos ninjas de Konoha debían morir, ni siquiera con el valor más grande del mundo se habrían atrevido a atacar a unos compañeros de Konoha. Después de todo, atentar contra los propios compañeros es lo más aborrecible en Konoha. Un ninja que lo hiciera podría ser tratado como un nukenin. Pero ya que Tsuki lo había dicho, los 3 miembros del escuadrón Tsuki no tenían por qué dudar. Incluso, tras matar a los 3 Chunins de Konoha, las miradas de los 3 se volvieron hacia el Jonin de Konoha que Tsuki tenía bajo su pie. Sin duda, sentían que la batalla no había sido suficiente y querían interrogar también a ese Jonin. Sin embargo, al ver las miradas de los 3, Tsuki negó con la cabeza. Acto seguido, Tsuki clavó la mirada en el Jonin que pisoteaba y preguntó con voz gélida. Dime, ¿quién es ese Shei-sama del que hablas? Y además, ¿por qué no habéis recibido el aviso de la aldea sobre la llegada del nuevo comandante? Si me lo cuentas todo, te perdonaré la vida. Si no, lo que les pasó a tus compañeros será lo mismo que te pasará a ti.